Continuamos. Cierro los ojos y me parece ver su imagen. ¿Dónde fue? Sí, ahora vuelvo a recordar. Fue en la calle frente a nuestra casa. Le vi allí un día con un bloque en la mano, dibujando. Estaba copiando el viejo escudo con el pájaro tallado que campeaba sobre el portal de nuestra casa. Yo me encontraba en la ventana, escondido detrás de la cortina, y le observaba. Con profundo asombro vi su rostro atento, distante y despejado. Vuelvo hacia el escudo. Era el rostro de un investigador o de un artista, inteligente y lleno de voluntad, extrañamente despejado y distante, con ojos llenos de experiencia. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde. En la calle estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno. Stimpy, guarda silencio. ¡Shh! Ya. Mis perros. Los meto para que me dejen leer porque están afuera y pasa un cristiano y se lo comen, ladre y ladre. Y los meto y están con sus travesuras. Ya, por favor. Vete para arriba, pues. Ay, lo voy a tener que sacar. Salte. Nada más que estés ladrando tú también. Afuera. ¿Qué tal? Mis pequeños inconvenientes como lectora. Y pasa a diario, cuando no son los perros, son las motos, son los niños, pero seguimos adelante. De nuevo lo veo. Fue un poco más tarde, en la calle. Estábamos a la salida del colegio, agrupados en torno a un caballo caído. El caballo, aún enganchado a su carro, yacía resoplando angustiada y lastimeramente por los hollares dilatados y sangrando una herida invisible, mientras el polvo blanco de la carretera se iba tiñendo lentamente de oscuro. Cuando aparté los ojos de aquel espectáculo, con una sensación de malestar, vi el rostro de Demián. No se había acercado, se mantenía en segundo término, con aquel aire de siempre, tranquilo y elegante. Su mirada estaba fija en la cabeza del caballo y tenía de nuevo una atención profunda y silenciosa, casi fanática, pero desapasionada. No pude apartar los ojos de él y sentí entonces, lejos en el subconsciente, algo muy especial. Observé el rostro de Demián y descubrí no solo que no tenía cara de niño, sino que su rostro era el de un hombre, y aún más me pareció ver o sentir que tampoco era la cara de un hombre, sino algo distinto. Era como si en aquel rostro hubiera algo femenino. Durante un instante no me pareció ni masculino, ni infantil, ni viejo, ni joven, sino milenario, fuera de tiempo, marcado por otras edades diferentes a la que nosotros vivimos. Los animales suelen tener esa expresión, o los árboles, o las estrellas. Yo no lo sabía, aunque entonces no sentía exactamente lo que ahora puedo formular como adulto. Sí sentía algo parecido. Quizás era guapo. No sé si me gustaba o me repelía. Tampoco aquello estaba claro. Yo solo veía una cosa, que era diferente a nosotros, como un animal, como un espíritu o como una pintura. No sé bien cómo era, pero sí sé que era distinto, inexplicablemente distinto a todos nosotros.
Los recuerdos no me dan más datos y probablemente estos estén determinados en parte por impresiones posteriores. Pasaron varios años antes de que mi relación con él volviera a ser más estrecha. Demián no había recibido la confirmación en la iglesia con los chicos de su curso como lo hubiera exigido la tradición del colegio. Y esto dio lugar automáticamente a rumores. Se empezó a decir que era judío, o más bien que era pagano. Otros opinaban que tanto él como su madre carecían de toda religión, que pertenecían a una fabulosa y peligrosa secta. En relación con esto, creo haber oído también que Demián vivía con su madre como con un amante. Lo más probable es que Demián hasta entonces hubiera crecido sin una determinada confesión y que aquello lo hiciera temer dificultades en el futuro. En todo caso, su madre decidió que fuera confirmado 2 años más tarde que sus compañeros, y así sucedió que durante unos meses fue mi compañero de la clase preparatoria para la confirmación. Durante algún tiempo me mantuve alejado de él por completo. No quería tener nada que ver con él. Lo encontraba rodeado de demasiadas habladurías y misterios, pero sobre todo me molestaba la sensación de compromiso hacia él que tenía desde la historia de Cromer. Y precisamente entonces estaba yo muy ocupado con mis propios secretos. La clase preparatoria para la confirmación coincidió para mí con la aclaración definitiva de los problemas sexuales. Y a pesar de mi buena voluntad, mi interés por la enseñanza religiosa se veía muy mermado por este hecho. Los temas de que hablaba el pastor quedaban muy lejos de mi mundo real, tranquilo y venerable. Quizás eran muy bonitos e importantes, pero no eran nada actuales o interesantes. O aquellas otras cosas que me preocupaban lo eran precisamente en grado máximo. Esta situación hizo que creciera por un lado mi indiferencia hacia las clases y aumentara por otro mi interés por Max Demián. Algo parecía unirnos. Me voy a esforzar en seguir este hilo con la mayor exactitud. Que yo recuerde, la cosa empezó en una clase muy temprano por la mañana, cuando la luz del aula aún estaba encendida. Nuestro profesor de religión hablaba de la historia de Caín y Abel. Yo no atendía, estaba adormilado y apenas escuchaba. Entonces el cura empezó a hablar en voz alta e insistente del estigma de Caín. En ese momento sentí una especie de contacto y llamada, y levantando los ojos vi a Demián, que se volvía hacia mí desde las primeras filas de pupitres con una mirada penetrante y significativa, cuya expresión lo mismo podía ser burlona que grave. Me miró solo un instante y de pronto me fijé con toda atención en las palabras del párroco. Le oí hablar de Caín y del estigma sobre su frente, y tuve en lo más profundo la conciencia de que las cosas no eran como él las decía, que también se podían interpretar de otra manera y que era posible una crítica. En este momento se estableció de nuevo contacto entre Damián y yo. Y es curioso, apenas surgió en el alma aquella sensación de concordancia con él, se reflejó también como por arte de magia en el espacio. No sé si lo consiguió él o si fue pura casualidad. Yo entonces creía firmemente en las casualidades. A los pocos días, Demián había cambiado de sitio y vino a sentarse delante de mí durante las clases de religión. Aún recuerdo que
Qué placer aspiraba yo en el aire viciado de hospicio de aquella aula repleta, el perfume fresco y suave de jabón que exhalaba su nuca. Y unos días después volvió a cambiar de lugar y se sentó junto a mí. Allí permaneció durante todo el invierno y la primavera. Las clases de la mañana se habían transformado por completo. Ya no eran adormecedoras y aburridas. Me hacían ilusión. A veces escuchábamos los dos al pastor con la mayor atención y una mirada de mi vecino bastara para que me fijara en una historia curiosa, en una frase extraña y otra mirada muy especial. Bastaba para alentarme y despertar en mí la crítica y la duda. Pero muchas veces éramos malos alumnos y no oíamos nada en la clase. Damián era siempre muy correcto con los profesores y con los compañeros. Nunca hacía tonterías de colegial. Nunca se le oía reír en voz baja. Nunca se le oía reír